Capítulo 8 del libro de Jueces. Capítulo 8 del libro de Jueces. Cuando estén ahí me dicen amén. Capítulo 8, libro de Jueces. Amén. Amén. Vamos a leer una parte y ponemos este tiempo en manos de Dios. Dice así: pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente, a los cuales él respondió: ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló esta palabra. Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Vamos a parar ahí, ¿sí? Vamos a orar nuevamente. Y Señor, te pedimos sabiduría, Señor, y entendimiento para estos pasajes, Padre, y para poder ver tu propósito para nuestra vida, Señor. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, son 3 capítulos ya platicando de Gedeón, ¿sí? Con este. Y va a haber uno más, ya no de Gedeón, pero sí de su descendencia, ¿sí? Pero, primer capítulo, capítulo 6, el llamado a Gedeón, con dudas, pero a final de cuentas, Dios teniendo misericordia de él y mostrándole en todo momento que él estaba ahí. El capítulo 7, donde se da la batalla, también sigue con dudas, y Dios le muestra a través de llevarlo cerca del campamento de los madianitas para que escuche lo que ya él ha puesto en la mente y en el corazón de todos los adversarios, ¿no? De que él los va a acabar, ¿sí? Con aquel sueño donde narra uno de los madianitas que veía un pan de cebada que rodaba hacia el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba a abajo, y la tienda cayó. Y esa prácticamente fue una profecía, porque los trastornaron, de que eran 135,000 de los madianitas, porque ya en este capítulo vamos a ver cuántos eran, ¿sí? 135,000 de ellos eran. Si no te acuerdas exactamente lo que dice, así, acuérdate de una película que dice, 300, ¿sí? Sí, 300. Y eran 300 contra 135,000. Dices tú, eso es puro cuento. Bueno, si creemos en Dios, creemos en su palabra y creemos en cada palabra que está escrita en la Biblia. Y eso dice que fue, Dios lo hizo. Obviamente los 300 hombres, 301, ¿habrían podido con ellos? De ninguna manera. Pero Dios, hasta sin ellos, lo voy a decir. Pero Dios utilizó a lo vil y menospreciado. ¿Recuerdan cómo tomaban agua? Ellos, y a ellos dijo, estos escógeme. Como perros. Por eso los dio en la bravura, ¿verdad? Pero bueno, como perros, y a ellos. Otros habrían dicho, no, estos están descartados, no saben ni beber, ¿no? Pero sin embargo los eligió a ellos y los hicieron correr. En todo esto nos muestra Dios, Él te va guiando, te va confirmando paso a paso lo que tienes que hacer. Si Él ya te llamó, Él te va a llevar, Él te va a proveer, Él va a poner alrededor tuyo todo aquello necesario para su propósito, para su obra. Porque no era la obra de Gedeón, pues Gedeón estaba viviendo como todos los que estaban viviendo en ese momento, y ahí es donde vamos el día de hoy, porque van persiguiéndolos los 300, los otros espantados, ya están mermados, ya son muchos menos, pero también dice que en el versículo 24 del capítulo 7,
dice que Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo: descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet-bará y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-bará del Jordán. ¿Para qué era esto? Precisamente para que no tuvieran forma de escaparse. Pero al momento de que Gedeón mandó este mensaje, ¿qué pasó? Pues se enteraron de lo que él estaba haciendo, porque él pudo haberle hablado a todo Israel. Sin embargo, se llevó nada más 300 personas, 300 hombres, y no los mejores. Pero bueno, Efraín tomó a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Seb, y mataron a uno en Oreb, en la peña de Oreb, y a Seb lo mataron en el lagar de Seb. Pero ya después llega el capítulo 8 en el que estamos y comienza una narración diferente. ¿Tienen cuántos años bajo el yugo de Madián? Bueno, de Madián 7 años, pero tenían 40 años bien, 7 años con el yugo de Madián, invadiéndolos, quitándoles su comida, dejándolos sin alimento, padeciendo hambre. Nadie hacía nada. Y se levantó Gedeón, bueno, Dios lo levantó y lo mandó a hacer lo que está haciendo. ¿Y qué sucede en lo que acabamos de leer? que Efraín se molesta y le comienza a reclamar, la tribu de Efraín, ¿sí? ¿Qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? O sea, ¿y por qué no se levantaron ustedes? No sé qué estaba pasando por sus mentes, tal vez el hecho de que ellos estaban llevando la victoria, y algo que era, lo vamos a ver incluso en el capítulo 9, cuando muere Abimelech, hijo de una concubina de Gedeón, casi muere porque le dejan caer una parte de piedra de molino en la cabeza, una mujer, y le dice a su escudero: mátame, no quiero que después se vaya a decir que una mujer me mató. Pero realmente fue una mujer, ¿no?, la que lo acabó. Entonces no, lo mató un hombre a espada. Pero lo que es interesante es esto precisamente: ¿por qué le están reclamando esto cuando ellos pudieron haberlo hecho? Dice, no, pues Dios lo llamó a él, ¿para qué? Para que nadie se gloríe en su presencia, simplemente para que nadie tome el crédito de esto. Y aún así, fíjate lo que hace Gedeón. Dios lo capacitó para convocar después de que lo querían matar, porque él tumbó los ídolos que tenían, el de Baal y el de Acera. Él los tumbó, los quemó, lo querían matar, convoca gente y la gente responde. Y de tanta gente que llegó, regresa 22,000, se queda con 10,000, y a los 10,000 se queda con 300. O sea, sí tuvo poder de convocatoria Gedeón. Y Gedeón no había ido a guerra, sin embargo, puso todo una estrategia militar bien organizada, porque Dios le dio esa estrategia al momento que le muestra qué es lo que iba a hacer con lo del pan, ¿sí? Y aquí también, fíjate, si tú piensas en las guerras que hay ahorita, en que se tienen que hacer los acuerdos como lo que acaba de pasar con Israel y Hamás, sí, que aparentemente ya están ahorita en el acuerdo de paz, quién sabe por cuánto tiempo, pero se tienen que sentar a platicar, se tienen que poner a hablar, y tiene que saber tratar las situaciones. Le reconvinieron fuertemente, dice el versículo 1, voy a esto, al tema de tratar las situaciones, a los cuales él les respondió sin necesidad, te voy a decir, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? O sea,
ustedes son Efraín, ¿sí? Yo soy nadie, ¿sí? Nadie. ¿No es rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? ¿Sí? O sea, de las cosechas, lo mejor, dice, lo mejor de Abiezer simplemente no se compara con ustedes son Efraín. O sea, por no decir, te estaba dando por su lado, haciéndole la barba, ¿no? Así como, no se enojen, estamos bien, ¿sí? Dios ha entregado en sus manos a Oreb y a Zeb, se les está dando el crédito a ellos, ¿sí? Porque de hecho sí participaron, o sea, no es que no lo hayan hecho, se pusieron las pilas y fueron e hicieron lo que Él les dijo que hicieran. ¿Sí? ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? O sea, yo los sigo persiguiendo y ustedes ya agarraron a 2 príncipes, ¿sí? O sea, nada. Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó. Pero ¿a qué grado sería el enojo? O sea, ¿a qué grado sería el enojo que tiene que hablar de esta manera? O sea, no es cosa sencilla. Vas persiguiendo al enemigo y te encuentras con el amigo y el amigo también te quiere dar por el otro lado. Te quiere golpear, te quiere parar, te quiere reclamar. Y dice, oye, allá está el enemigo. Y a veces, como iglesias, así estamos, te voy a decir. Va uno corriendo y el otro ya le está metiendo el pie. No, así no es. Para su propio amo, para su propio Señor, se cae o se levanta. ¿Sí? Hay que dejarlo. Y a menos que no prediquen a Jesucristo. Pero a veces hasta nosotros mismos nos ponemos ese tropiezo y tenemos que, no, espérame, mira, es que tú lo estás haciendo muy bien, tú eres bien cristiano, tú eres bien espiritual, pero yo todavía no soy tanto, ¿sí? Por eso me equivoqué y demás. Hay que saber aderezar nuestras palabras con sal, dice la palabra, que podamos hablar con los demás de modo que cuando salga miel y él porque se gana más con miel que con hiel, sino con coraje, sino con buscando reconciliar siempre. Y te voy a decir otra cosa, o sea, ¿cómo vas con la adrenalina persiguiendo a la gente? O sea, ¿cómo van ellos con la espada? 300 sobre 15,000 menciona aquí, 15,000, y te paran y te echan pleito. O sea, imagínate, si no tendría, si no estaría Dios sobre Gedeón, que se contiene ahí, pero vamos a ver qué sigue, porque lo está haciendo bien. Ya escuchó, ya le probó Dios, ya se puso la estrategia que Dios le mostró, ya está haciendo lo que tuvieron que hacer desde 40, 80 años atrás, limpiar, y no lo han hecho, y él lo está haciendo. Y dice en el versículo 4, y vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. ¿Cómo vendrían? O sea, de verdad, cansados, decimos cansados, pero ¿qué tal sería el cansancio? Sí. Y dijo a los de Sucot, yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan. Fíjate cómo es la petición, algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba, Salmuna, reyes de Madián. Pues habían pasado por ahí 15,000 personas y vienen una bolita atrás de 300 y dicen, pues, ¿qué les van a hacer? Pienso yo, no dice aquí, pero sí dice aquí en el versículo 6, y los principales de Sucot respondieron, ¿están ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? O sea, ya hiciste eso, o sea, como que te tenemos que reconocer, ¿sí? O cómo te tenemos que ayudar. Bueno, había comunidades, porque yo les voy a llamar así, porque no eran realmente
naciones que estuvieran ahí mismo, eran asentamientos o ciudades, pero eran comunidades al final de cuentas, que no eran de los israelitas, eran de los que dejaron quedarse ahí. Y esto era lo que querían evitar, el hecho de que el menosprecio y por algunos años podían haberles estado tributando, ayudando, sirviendo, pero no iba a ser para siempre. Estaba haciendo yo, de repente me puse a hacer en la semana cuentas, ¿no? Y hablamos, por ejemplo, que en la cautividad Israel, ¿cuántos años estuvo en Egipto? ¿Cuántos dice aquí que estuvo? ¿400 qué? 30 años. ¿Cuántos años tenemos como nación, como México, en México? ¿Ya llegamos a los 500? Réstale 100, vete a 100 años atrás. 400 años, ¿cuánta gente apareció de 1500 tantos a 1900, a los 400 años de existencia? ¿Cuánto se multiplicó la población de México y de todo el mundo? ¿Cuántos hebreos eran? No sabemos, se dice que 1,5 millones, 6 millones se me hacen poquitos, pero bueno, vamos viendo como muy medidos en ese sentido. Pero si ellos entraron a Canaán como 3 millones de personas, aquí estamos hablando ya aproximadamente de 100 años después, porque ya pasaron 80, ya pasaron 40, ya pasaron varios años. ¿Cuánta gente más hay? Pero también de los otros también tenían hijos. ¿Cuántos tenían los demás? O sea, las poblaciones van creciendo, como aquí, que llegas a una ciudad y dices, híjole, yo no me acuerdo de esta ciudad así, y te vas a otra y pues tampoco, pues todas están creciendo un montón, mucho, ¿sí? Demasiado estamos creciendo. Pero en ese tiempo también, o sea, ¿cuánta gente había? Sin embargo, había poblaciones que ya se estaban poniendo, marcando su línea para con Israel, que los había dejado quedarse a vivir ahí. ¿Qué les había dicho Dios que tenían que hacer? Limpiar. Y les diría en este tiempo, y no es mala onda, te va a ir mal si los dejas, ¿no? Así. Pero no lo hicieron y los dejaron. Entonces, ya están en tus manos, le dice aquí los de Sucot. Y dije, ok, Gedeón les dijo, cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. Esta es una amenaza que les hace. O sea, los voy a castigar con espinas y abrojos, ¿sí? Y de allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras. ¿Cuáles fueron las mismas palabras? Que nos den pan, algunos bocados de pan para la gente que me sigue. Y los de Peniel les respondieron como habían respondido los de Sucot. ¿Ya los agarraste? Porque si no, nada me voy a desperdiciar mi pan, ¿no? Y les habló también a los de Peniel diciendo, cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Nova y de Jogbeja, atacó el campamento porque el ejército no estaba en guardia, y huyendo Seba y Salmuna, él los siguió y prendió a los 2 reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese, y tomó a un joven de los hombres de Sucot y le preguntó. Y él le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, 77 varones.
Y entrando a los hombres de Sucot, dijo: he aquí Seba y Salmuna, acerca de los cuales me sugeristeis, diciendo: ¿están ya en tu mano Seba y Salmuna, para que demos nosotros pan a tus hombres cansados? Creo que ya no le movía tanto alcanzar a Seba y Salmuna como traerlos delante de ellos por el menosprecio de estos hombres. Está haciendo, fíjate en esto, o sea, este tema le puse oposición inesperada, Dios sigue en victoria. O sea, si Dios ya lo llamó y ya le dijo qué tenía que hacer, él lo único que tiene que hacer es creerle a Dios, no a lo que se está presentando adelante, ¿sí? Porque adelante Satanás te va a poner cualquier estorbo, cualquier cosa, sobre todo que conoce tus puntos débiles. Te va a atacar exactamente donde sabe que tú puedes flaquear, que tú puedes caer. Ahí exactamente ahí te va a golpear, te va a poner ese estorbo. Y la única forma de no dejarnos caer es que conozcamos o sepamos de dónde viene la instrucción que estamos siguiendo. Si Dios te llamó, Dios lo va a hacer. A ti te va a utilizar solamente como una herramienta, ¿sí? Siempre, porque esto es lo que vemos aquí. Y él le creyó, pero al grado de que los de sus hermanos le reclaman, pues ya habló con ellos, pero me imagino que les han de haber apoyado con algo. Entonces los apoyaron deteniendo a los príncipes, pero van con los demás que también estaban sufriendo seguramente, porque estaban en la población de Israel, pero ellos cruzaban desde las otras naciones también a quitarles todo lo que ellos sembraban y cosechaban. Y aún así es como que no, pues aquellos son más, yo me quedo con los que van ganando, ¿no? Con los que creo que van a ganar, y menosprecian a Gedeón, y Gedeón viene de la mano de Dios. Ahora Dios le permitió llegar a este punto y que le entregue a este hombre los 77 nombres de los principales de Sucot, ¿sí? Y ya llegó ahí, tomó a los ancianos, dice el versículo 16, tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto y castigó con ellos a los de Sucot. Mira, hay cosas, podemos entenderlo cuando lo leemos, es que no le ayudaron, ¿sí? Podemos decir, bueno, es que sí se portaron mal, hasta podemos decir gachos, se portaron feo, pero se trata de un relato de Dios. Bueno, ahí él está en la carne, pero está queriendo escuchar a Dios y haciendo lo que Dios le dice. ¿Qué pasó con Efraín? Con Efraín se sienta, o no sé si parado, pero ustedes son mejores, ustedes son Efraín, ustedes pudieron, es más, lo que ustedes hicieron es mayor que lo que yo estoy haciendo. Y ya se calman unos, pero acá estamos cansados, tenemos hambre, estamos salvando a Israel y ustedes no quieren ayudar. Él se enoja en la carne, hay consternación, hay enojo, y de repente pues te dije que iba a venir a hacer esto, pues lo vengo y lo hago, te castigo por lo que hiciste. Denme un segundito, Sajeris. La palabra que usa en el versículo 15, cuando dice aquí, acerca de los cuales me sugeriste, diciendo, es una palabra que no sé si tú ya la habías escuchado antes o leído aquí antes. Yo la había leído jueces y no le había puesto atención hasta que te trata de estudiarlo para comentarlo. Y es herir o lastimar, o sea,
me dañaste con lo que me dijiste. Yo vine aquí, yo te estoy pidiendo que me ayudes y tú me estás dañando, tú me estás, es como que, oye, pero ¿quieres acabar con eso? Yo no los veo que lo hayas logrado, ¿sí? O sea, en el orgullo le está lastimando. Y con ese orgullo herido, un hombre que se puede enfrentar con 300 hombres a 135,000, no quiero conocerlo, de verdad que no. A menos que sea obediente a Dios y que Dios le diga, mía es la venganza, yo pagaré. Pero ahí tal vez no lo había escuchado o no tenía Biblia todavía en ese tiempo, ¿sí? Así que él se molestó, bueno, él fue y dice que los castigó también con los espinos y abrojos, le cumplió lo que había dicho. Asimismo, dice, derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. ¿Por qué? Porque no les ayudaron en su momento. Y luego dijo a Seba y a Salmuna, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que mataste en Tabor? Y ellos respondieron, como tú, sí eran ellos, cada uno parecía hijo de rey. Y él dijo, mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová, que si les hubierais conservado la vida, yo no os mataría. Y dijo a Jeter, su primogénito, levántate y mátalos. Pero el joven no desvainó su espada porque tenía temor, pues era un muchacho. Entonces dijeron Seba y Salmuna, levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó, mató a Seba y a Salmuna, y tomó los adornos de lunetas de sus camellos, que sus camellos traían al cuello. Y los israelitas dijeron a Gedeón, sé tú nuestro Señor, sé nuestro Señor, tú y tu hijo, y tu nieto, pues nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió, no seré Señor de vosotros, ni mi hijo señoreará, Jehová señoreará sobre vosotros. Hace poco me di otra vez cuenta, yo que me he dado cuenta como 100 veces, pero bueno, otra vez me di cuenta que de verdad leemos narraciones como si estuviéramos leyendo novelas de otro tipo. Yo me acuerdo que yo leía mucho el cuento vaquero, estoy hablando hace 30 años, ¿sí? Y las historias eran así de valientes pero si entendemos que la vida de hoy es difícil, que si en la calle tienes un roce con una persona casi sales a golpes. Quiero recordarte 100 años atrás, y si se te hace un poquito, vámonos 300 atrás, en cuanto a agresivos, en cuanto a rudos, en cuanto a toscos, a la forma de hablar. Todos pensamos que todos hablaban como españoles en aquel tiempo, y la verdad es que no, ¿sí? Y si nos vamos 3,000 años atrás, bueno, más o menos, ¿sí? 3,000 años atrás, la forma de conducirse unos a otros, la forma en que Dios se refiere incluso Dios que se refiere a Gedeón y le habla, y Gedeón que contesta y pues qué voy a hacer, ¿no? Porque no había estado como que en la primaria, secundaria, preparatoria, universidad, y ya estaba graduado y estaba en el posgrado y demás, pues realmente no había nada de eso. Dice que le dieron los nombres por escrito, eso ya era mucho, ¿sí? Tener los nombres por escrito y que el otro se lo supiera, ¿sí? O sea, era mucho. Entonces, la forma de vivir siempre ha sido dura, pero en aquellos tiempos era mucho más. Sobre todo si eran campesinos la mayoría, o eran agricultores, tenían ganado, era muy, muy duro, eran esclavos muchos de ellos. No eran gente con mucho tacto, ¿sí? No eran gente que tuviera, que el afecto que se demostraban fuera el de hoy, el que hoy nos queremos ver en todos lados. No, era gente ruda, de verdad ruda. Si vas todavía a los pueblos, tú sabes de qué estamos hablando cuando estamos hablando de un pueblo, pues multiplícalo por un montón en aquel tiempo. Entonces,
un hombre que está llamando a Dios, está dirigiéndose, viviendo, está desarrollando los planes como Dios se los pone en su cabeza, le está guiando como Dios le está hablando, pero él está en la carne y él así está actuando, ¿sí? Él está actuando como él cree que es conveniente. Al final de cuentas, estos pueblos tenían que haber salido desde que entraron a Canaán. No está atacando a israelitas, está atacando asentamientos de otros pueblos que no le quisieron ayudar cuando él lo pidió. Incluso en el tema de la muerte de Seba y Salmuna, ahí podemos ver también, o sea, no le están pidiendo perdón y que los perdone y que los deje vivir como esclavos ahí con ellos, no, están diciendo, no, que tu hijo no nos mate, mátanos tú, como hombres, así, a ese grado, así eran las cosas, ¿sí? Y les dijo que y él los mató y se quedó con esas cosas. Ahora están clamando por él porque él les libró de los madianitas. Le dicen, ahora sé tú nuestro Señor. No pusieron ahí rey, yo mis notas había puesto sé tú nuestro rey, pero aún no habían pedido rey hasta que viene Samuel, ¿no? El profeta Samuel. Pero sé tú nuestro Señor. Dicen, claro que no, ni yo, ni mi hijo, ni mis nietos, nadie va a ser. El Señor de nosotros sigue siendo Jehová. Él tiene que ser el Señor. Nada más Él, solamente a Él, hay que adorarlo a Él, solo a Él. Pero lo que se me hace bien triste en la narración de Gedeón es que está descrita en 3 capítulos tan largos todavía. Continuamos en el 4 con la descendencia, les decía, pero no se pudieron mantener bien, ni siquiera Gedeón. Vamos a ver más adelante, después de cumplir con lo que Dios le había dicho, porque Dios estaba respondiéndole a Israel, porque Israel clamó por salvación o porque Dios le librara, y Dios le dijo, Gedeón, tú te vas a encargar. ¿Y qué sigue? Dice así, y les dijo Gedeón, quiero haceros una petición, que cada uno me dé de sus zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Ellos respondieron, de buena gana te los daremos, y tendiendo un manto echó allí cada uno los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió 1700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel, ¿qué pasó? Se prostituyó tras ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Raíz de todos los males es el amor muchos van a decir al trabajo, por eso yo no trabajo, no, al dinero, sí, al dinero, no al trabajo, es el amor al dinero, raíz de todos los males. Imagínate la cantidad que juntó, ¿sí? 1700 ciclos de oro, multiplícalos por aproximadamente 20, aproximadamente 20, ¿sí? Sin las planchas y joyeles y vestidos púrpuras y los collares de los camellos, sin eso. Y ponlos en una bolsa, en un costal, en algo que los puedas almacenar. Lo haces tu ídolo. Esto es lo que yo tengo, esto es lo mío. Sí, pero también todos los que estaban ahí, todos todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Pero déjame decirte antes de perdón,
Antes de continuar, cuando hablamos de que se prostituyó, recuerda esto. Cuando estamos hablando del tema de pueblos completos, no se trata de la idolatría. Otra vez, Dios le habló, ellos pusieron esto y ya quitaron la imagen de Baal, la imagen de Acera, pero ahora están venerando las posesiones que tienen. O sea, el ser humano es idólatra totalmente, de todo a todo, es idólatra. ¿Sí? Idolatramos a los hijos, idolatramos a los padres, idolatramos el trabajo, idolatramos, no todo lo mismo, obviamente, el dinero, idolatramos la televisión. Oye, entra a una casa que apenas puedes pasar y hay una pantalla más grande que esto, o sea, pero apenas puedes pasar, y le pregunto a la persona, porque me siento enfrente para atenderlo, ¿no? Y le digo, oye, ¿cómo le haces? ¿Vas viendo la imagen así? ¿O cómo le haces? Dice, no, yo sí les digo, dice, él trae una silla de ruedas, yo sí les digo, ¿saben qué? Sáquenme acá atrás, porque desde aquí no veo nada. Sí, porque oye, estamos a 1 metro, si acaso 1,20 m de distancia de una pantalla de casi la pared completa. ¿Qué es eso? ¿Sí? Hasta las luces, o sea, te van a alterar algo. ¿Sí? Eso. Pero yo quería una de esas. ¿Sí? O un carro, otro nuevo, otra no sé, otra computadora, ¿y cuántos tienes? Que ya mi teléfono está viejo, tiene 1 año y medio, ¿sí? Y ya salió el nuevo, nada más tengo que pagar 10,000 de diferencia. No, yo con ese me compro 5, 6, o sea, con 10,000, o sea, no es así. El punto es que nuestro corazón tiende a idolatrar lo que tenemos, y cuidado con que nos lo toquen, ¿no? Pero ahí cayeron. Entonces empezaron, dice nuevamente, que se prostituyeron tras ese efod en aquel lugar. Y ya terminamos esta parte. Vivieron 40 años, dice, reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Luego Jerobal, que es Gedeón también, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia. Ahí nomás. O sea, tenía también cuánto oro tenía, o sea, los podía mantener, nada que ver con estos tiempos, ¿sí? Aparte, bueno, esa es otra predicación. 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres, y aparte de tener muchas mujeres y 70 hijos, también tuvo su concubina, que estaba en Siquem, le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech, que no eran de origen israelita. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abieseritas. ¿Y qué sucedió? Este es nuestro corazón, que aparte de idólatra es necio. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal-Berith. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. ¿Y cómo decía el barquito chiquito? Y volvimos a empezar, algo así, ¿no? Al final, volvieron a empezar. Después de 40 años que estuvieron bien, muere Gedeón, y otra vez las nuevas generaciones no conocen a Dios. Necesitan tener un encuentro. Primero se encuentran con Satanás, te voy a decir, y después se acuerdan que hay un Dios y empiezan a buscarlo. Y eso es lo interesante aquí, ¿sí? A veces, bueno, si nosotros recordamos nuestra historia, ¿cuántas veces te hablaron de Dios y no entendiste? Pero ahora que recuerdas, a 30 años atrás,
los que tienen 30 años pues obviamente no habían nacido, pero 40 años atrás que me habían hablado, no sé a ti, pero muchas veces, y yo les sacaba la vuelta porque pues no entendía, y a la edad de 14, 15 años, como que tampoco estás muy preparado para escuchar, más si nadie te ha acercado a Dios nunca, sino lo que te forzaban a ir a meterte a la iglesia tradicional, ¿no? Lo único que ibas, que oías, y ibas allá y estabas así, ¿verdad? Nada más cabeceando de un lado a otro. A veces aquí también estamos igual, pero así estábamos. Y ya cuando teníamos nuestros 18 años, ya íbamos y nos parábamos para afuera, para la hora que salían los de misa de 8. Y ya ahí nada más ya fuiste a misa, sí, pero allá afuera, ¿sí? No les decía que afuera, pero no entendíamos nada. Y encontraba gente cristiana y te predicaban y no entendías nada. O le sacabas la vuelta a la gente, ¿o no? Y te decían, te hablaban de Dios y, sí, yo sí creo en Dios, o, yo no creo en Dios. Ya, así de bien fácil lo decías. Pero llega el momento en que ves la necesidad en tu vida, como la veían ellos. Y entonces, ojalá que así todo mundo que Dios haya llamado en su momento, clame a Dios para que Dios le escuche y le responda y dice, te voy a mandar. No un Gedeón a que te ayude a desalojar tu casa en la tierra, la colonia, ¿no? Pero sí que te lleve la palabra, como por eso les pusieron Gedeones a este grupo de hermanos que están repartiendo Biblias en todos lados, porque son esos hombres que de alguna manera están haciendo la labor de Gedeón, llevando la libertad a través de la palabra a los demás. Amén. Así es, que no se nos olvide, hay que seguir avisándoles a nuestros familiares, a nuestros seres amados, que Dios no solamente nosotros creemos que nos ama, sino Dios les ama, les quiere salvar y que es un Dios vivo. Señor y Padre eterno, te doy gracias, Señor, por tu palabra, por recordarnos, Señor, que aunque la carne muchas veces nos traiciona, finalmente tú estás con nosotros, en nosotros, guiándonos. Que no quede por nosotros, Señor, el pensar que solamente mientras vivamos alguien va a creer en ti, sino que tú te vas a encargar, Señor, de que en el corazón de cada uno, Señor, florezca esa semilla que se ha plantado, Dios, que eche fruto, que eche raíz, que eche fruto, y que el fruto, Señor, sea para salvación y vida eterna, y no solamente para aquella persona, sino para muchos más, Señor, multiplicándonos, porque aún has regresado, nos estás dando tiempo, Señor, de venir a ti. En el nombre de Jesús, amén. Nos podemos